Receta para el milagro. Palabra de esta mañana, receta para el milagro. Y vamos a ir al Evangelio según San Marcos, al capítulo 2. Y de este capítulo vamos a leer los primeros 4 versículos. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Ok, ya está aquí en la pantalla. Dice la palabra del Señor: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Personalmente me resulta fascinante leer los evangelios, no solo porque puedo ver, conocer a Jesús, su corazón, sus pensamientos, su obra, su tarea en la tierra, sino que también puedo ver a Jesús haciendo milagros. Y cuando leo a Jesús en los evangelios y lo veo haciendo milagros, me siento como una niña viendo a su superhéroe derrotando todo tipo de enemigos. Y entonces los evangelios nos muestran a Jesús derrotando o imponiéndose sobre las leyes de la naturaleza, caminando sobre las aguas, en medio de la tormenta, reprendiendo los vientos y el mar. Vemos a Jesús tomando 5 panes, 2 peces para alimentar una multitud de 5,000 hombres. Vemos al Señor llamando de la muerte, trayendo de la muerte a la vida a un hombre que lleva 4 días muerto, diciéndole: Lázaro, ven fuera. Pero en este relato que acabamos de leer, hay varias cosas que me parecen llamativas. Lo primero que resalto de esto es que hay un paralítico, hay un hombre que necesita un milagro. Sin embargo, son 5 hombres los que se acercan a Jesús para obtener un milagro en favor del paralítico. Hay otra cosa que resalta mucho, que llama mi atención, y es esto, y es que Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, la fe de ellos es llamativa. La fe de ellos no es común, la fe de ellos es diferente al resto de la fe de otros hombres, y esa fe impacta el corazón de Jesús. Pero también me parece hermoso ver la perseverancia de estos hombres. La puerta está cerrada, no hay cómo ingresar, hay tanta gente en la casa que no hay acceso para el paralítico. Sin embargo, estos hombres no se dan por vencidos. Aunque no hay cómo ingresar, ellos buscan la manera de cumplir su cometido, y su cometido es poner al paralítico frente a Jesús para que el paralítico sea sano. Ahora, en esta escena bíblica confluyen, convergen, se reúnen varios elementos, todos ellos de un gran peso, de una gran importancia espiritual, que al reunirse producen el milagro. Esos mismos ingredientes, esos mismos elementos, si hoy logramos reunirlos en nuestra vida, de seguro también vamos a obtener un milagro. Es como quien va a una clase de culinaria y debe incorporar varios ingredientes para obtener la receta que desea. Yo quiero decirle en esta mañana que el cielo le mandó una receta. Yo quiero decirle en esta mañana que el cielo le mandó a usted, el Espíritu Santo le envió en esta mañana una receta para que usted reciba un milagro. Ahora quiero decirte esto porque mientras predicaba, o mientras más bien preparaba esta enseñanza, este mensaje del día de hoy,
yo podía percibir en mi espíritu que aquí ya hay en muchas mujeres, en algunos hombres, en muchos jóvenes, un olor del cielo, porque hay un milagro que se está cocinando al interior de tu vida, al interior de tu mente, al interior de tu casa, al interior de tu corazón. Y el Señor en esta mañana te envía esta palabra, receta para el milagro, para que ese milagro que ya empezó a hacerse dentro de ti no se pierda, no se aborte, sino que lo tomes, lo recibas y puedas decir: este milagro es para mí. Amén. Entonces, en ese orden de ideas, yo quiero mostrarte los elementos que este texto, que esta escena bíblica nos ofrece. Lo primero es que debe haber una elección correcta de lugar, escucha y compañía. Los primeros elementos para este milagro que debemos tener es que debemos elegir correctamente el lugar, la escucha y la compañía. Quiero introducirme un poquito más allá. Vamos a ver el versículo 1. El versículo 1 de Marcos 2 que acabamos de leer dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Estaba en casa. Capernaum era ahora el lugar que Jesús había elegido como su centro de operaciones. Y el texto dice que es la casa de Jesús. La verdad es que no es una casa que Jesús haya obtenido o haya comprado. Es la casa de Pedro y de su hermano Andrés. Pero en la casa de Pedro Jesús se siente en casa, porque la casa de Pedro y de Andrés es la casa donde Jesús es el centro, donde Jesús es escuchado, donde Jesús es atendido, donde Jesús es el protagonista. Por eso dice que Jesús estaba en Capernaum, en casa. Estaba en la casa de Pedro y de Andrés. Ahora, significa que ahí Él está en su hogar. Y estos 5 hombres llegan a la casa del Señor. Entran a la casa del Señor. Si queremos abastecernos de alimentos, vamos al supermercado. Si necesitamos medicamentos, vamos a la droguería. Si necesitamos gasolina, vamos a la estación de servicio. Si necesitamos un milagro, venimos a la casa del Señor. Amén. Dile a quien tienes a tu lado: estás en el lugar correcto. Desafortunadamente hay gente que quiere un milagro, pero está en el lugar incorrecto. Quieren un milagro, pero están donde el brujo. Quieren un milagro, pero van al adivino. Quieren un milagro, pero van donde el espiritista. Pero hay otros que conocemos a Dios, que lo tenemos a Él, que necesitamos un milagro y no nos importa venir una vez al mes a la casa del Señor. Necesitamos un milagro y no nos importa venir una vez cada 20 días a la casa del Señor. Necesitamos un milagro y no importa llegar tarde, pero al trabajo vamos todos los días muy puntuales. Lo que te quiero decir en esta mañana es esto: es que los milagros también son el resultado de relacionarnos correctamente con la casa del Señor. Tiene que haber un amor especial por la casa donde Él habita, donde Él es el Señor. Gracias, Carlos, por tu amén. Mira esto: Moisés lleva 40 años en el desierto. Necesita un milagro desesperadamente. Necesita algo que lo saque de ese desierto. Lleva 40 años en Madián. Y un día, diga conmigo, un día, toma la sabia decisión de subir al monte Horeb. El texto dice en Éxodo capítulo 3, el monte de Dios.
¿Qué significa el monte de Dios? Significa que Dios era el Señor, era el dueño de ese monte. Significa que cada metro cuadrado de ese monte estaba bajo el dominio de Dios. Y cuando Moisés entró al monte de Dios, algo ocurrió. El milagro que estaba esperando vino sobre él. El hombre cobarde que había en él desapareció y emergió de él un poderoso ministro, porque entró a la casa del Señor, porque entró al perímetro donde Dios gobernaba. Aparece la zarza que arde y no se quema. Naamán quiere un milagro, pero está en Siria. Dios quiere sanarlo, pero el milagro no va a ocurrir cuando él esté allá en esta nación. Él tiene que venir a la nación de Dios y tiene que sumergirse en las aguas del Jordán para que reciba el milagro. El milagro también necesita coordenadas correctas. La pregunta es: ¿estás en el lugar correcto? Entonces, tengo que decirte algo que sin duda tú lo sabes. Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta. Dilo conmigo: Dios está en todas partes. Él es omnipresente, pero no en todas partes se manifiesta. Un milagro es una manifestación de Dios. Yo debo venir y ponerme bajo el lugar donde Él se manifiesta si yo quiero el milagro. Amén. El primer elemento, el primer ingrediente en esa receta para el milagro es el lugar correcto. El lugar correcto. Tengo que buscar el lugar de la manifestación de Dios, porque un milagro es eso: Dios manifestando su poder a favor mío. Segundo elemento, segundo ingrediente. Vamos al versículo 2 del mismo capítulo. Dice: se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio, ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Mientras él les predicaba. El primer elemento es el lugar. El segundo elemento es la escucha. Ellos van a buscar un milagro. Es más, ellos entran a la casa de Pedro, que es la casa del Señor. El Señor está predicando, está hablando su palabra. El verbo hecho carne está declarando la palabra que somete todas las cosas, la palabra que puede cambiarlo todo en un instante. Pero aunque están allí, aunque están rumbo al milagro, hay muchas voces que todavía escuchan, y ellos deben privilegiar la voz del Señor. Yo me imagino a estos 5 hombres. Imagínense la escena. Las calles polvorientas. Hay ruido porque hay mucha gente en la casa de Pedro. Quiero que usted se imagine: el paralítico va en el lecho y cada uno va de un extremo llevándolo. Pero quizás escuchan en el camino que hay quienes están diciendo: ¿qué tal este poco de locos? Metidos en esa casa haciendo bulla. Qué gente tan bullosa, porque los cristianos somos bullosos desde la eternidad, desde la antigüedad. ¿Qué tal estos bullosos allá metidos, parándole bolas a ese falso profeta, poniéndole cuidado a ese falso maestro? Por eso nosotros estamos esperando al verdadero Mesías, sin saber que el verdadero Mesías estaba en la casa. Pero ellos están escuchando esas voces. Pero además llegan a la casa, y dentro de la casa están los maestros de la ley. Y cuando Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados, allí están ellos. ¿Qué tal este? Se cree Dios. Está escuchando también la voz de gente religiosa, de gente que está
descalificando a nuestro Dios. Pero ellos tienen que elegir escuchar la voz correcta. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es: cuando vamos camino al milagro, muchas voces se van a levantar. Tu corazón te va a hablar, tu corazón te va a decir: ten miedo, eso es mentiras. Imagínate ese pobre hombre siendo subido al techo, quizás pensando: estos tipos me van a dejar caer y en lugar de ser paralítico me van a matar. Pero él necesitaba escuchar la voz del que estaba predicando. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Sabes qué entiendo? Dice la escritura: al ver Jesús la fe de ellos ya traían fe, pero ahora están expuestos a la palabra que está saliendo de Jesús, y esa fe que ya traían se fortaleció, creció, se hizo más robusta, y gracias a eso recibieron el milagro. Aleluya. ¿Qué voz estás oyendo? Necesitas un milagro. ¿Qué voz escuchas? ¿La del mundo? ¿La de tu corazón? ¿La de tus emociones? ¿La de tus temores? ¿La del enemigo? Necesitamos oír al Señor, porque aunque estamos cerca al milagro, Él tiene todavía mucho que decirnos. El primer elemento importante es el lugar. El segundo elemento es la escucha, la voz. De todas las voces que puedes oír, decide atender la única que puede traer lo sobrenatural a tu vida. Te lo repito: de todas las voces que puedes oír, decide atender la única voz que puede traer lo sobrenatural a tu vida. Amén. Podemos estar en el lugar correcto, pero podemos estar oyendo la voz incorrecta. Y necesitamos estar en el lugar correcto, escuchando la voz correcta. ¿Seguimos? Tercer ingrediente de esta receta para el milagro, versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Tercer elemento: compañía correcta. Las abuelas decían: dime con quién andas. El que anda en la miel, la fe es contagiosa. Y si quieres un milagro, necesitas gente que te contagie, que te unte de fe. Amén. Porque la incredulidad también es contagiosa. El temor también es contagioso. 4 amigos. Y el versículo 4 me llama la atención porque dice: como no podían acercarlo a Jesús porque la puerta estaba abarrotada de gente, dice que entonces decidieron elevarlo al techo, abrir un agujero y descenderlo para que quedara frente a Jesús. Pero el texto nos dice cuál era el objetivo de esos 4 amigos: acercarlo a Jesús. Júntate con gente que te acerque a Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Mira, 4 esquinas son los 4 lugares de donde están sujetando al paralítico. ¿Sabes que esto a mí me habla de una estrategia divina, pero también una estrategia satánica? Dios puede rodearte por el norte, el sur, el oriente y el occidente de gente que te bendiga, pero Satanás también sabe rodearte por el norte, el sur, el oriente y el occidente de gente que tiene la meta de alejarte del Señor. Pero tú debes tener el discernimiento para saber a quién le permitas que esté cerca de ti.
Estos amigos no se rinden ante el obstáculo porque su meta es que su amigo esté cerca de Jesús. Y estos amigos, me parece hermoso esto, el paralítico no puede caminar, pero ellos son sus pies. Él no puede ir, pero ellos lo llevan. La puerta está cerrada, pero ellos le abren otra puerta. Él se desanima, pero ellos le están declarando, pero el omnipotente te puede levantar, no importa lo que el médico dijo. Es más, ¿sabes qué creo que le están diciendo? Amigo mío, hoy es el día de tu milagro. No sabemos cómo, pero nos vamos a devolver los 5 caminando. Llegamos 4 caminando y 1 en el lecho, pero nos vamos a devolver los 5 caminando. Usted y yo necesitamos gente de fe a nuestro alrededor que nos ayude y nos impulse. Amén. Cuando yo estaba en el colegio, estudié en un colegio, no sé, yo creo que era más bien un colegio de barrio. Y en ese colegio ocurrían cosas raras. Sí, ocurrían cosas raras. Y recuerdo que pasé de primaria a bachillerato. Y cuando pasé de primaria a bachillerato, recuerdo que nos hacían formar en filas por grados. ¿A cuánto les tocó eso? A ver. Uy, gracias, me siento mucho mejor. Estoy vieja, pero no tanto. Y recuerdo que entré a sexto, obviamente, y en esas filas yo era la más pequeñita de todas. En medio de los pequeños yo era la más pequeña, la más bajita. Y veía a todos tan grandes. Pasé de primaria, de quinto, donde relativamente somos los más grandecitos, a bachillerato, donde todos son grandes. Y no sé cuánto tiempo había transcurrido del año lectivo, pero recuerdo que una vez estaba en el descanso, cuando se me acerca una muchacha de noveno, alta ella, trigueña, de cabello negro, aún la recuerdo. La verdad yo nunca la había visto hasta ese día. Y ella se me acerca y me dice, ¿sabe qué? Nos vemos a la salida, porque lo que yo a usted la revuelco porque la revuelco. Yo nunca la había visto. No sabía de qué me estaba acusando, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que casi me muero del susto. Me temblaba absolutamente todo. Y entonces me fui corriendo para mi salón. Recuerde, todos están en el descanso y yo salgo corriendo al salón. Me siento en mi pupitre y empiezo a llorar, porque al terminar las clases, de cuando en vez habían revolcadas en la calle. Y entonces esa vez me iba a tocar a mí. Y entonces yo lloraba en mi pupitre y yo decía, Dios. Yo ya me imaginaba con ella golpeándome, revolcándome, y me imaginaba a todos sus compañeros de noveno alrededor diciendo, dale, písala, golpéala, revuélcala. Dios mío, tenía tanto susto. Es más, en ese momento todavía yo sufría de asma y empecé a tener una crisis de asma. Empecé a hiperventilar. Y cuando yo estaba en eso, entra mi mejor amiga del colegio. Pero mi mejor amiga no era cualquier amiga. Mi mejor amiga era muy particular. Número 1, era negra. Número 2, yo tenía 11 años, pero ella tenía 16. Porque ella había perdido unos años y entonces ella estaba atrasada en su escolaridad.
Número 3, ella viajaba todos los santos días desde Florida hasta Cali para venir a estudiar. Número 4, era muy robusta, muy alta, pero además tenía un tic en un ojo, lo cual le daba un aspecto temerario. Y entonces me dice, ¿qué te pasa, amiga mía? Yo le cuento lo que está pasando. ¿Quién es? ¿Cómo es? No sé, ni siquiera la había visto, pero ella es así, 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 y ella es de noveno. Ya voy, espérame aquí, yo ya soluciono este problema. Y ella se fue y yo lloraba más, porque yo decía, ahora la embarré más. Ahora tengo un problema peor. Ahora seguramente esto va a ser un problema de más gente. Pasaron quizás 5 minutos y ella regresó. Regresó mi buena amiga Maritza. Nunca volví a saber de ella, pero donde quiera que esté, que el Señor la bendiga y en abundancia. Y entonces entra Maritza y me dice, quédate tranquila, todo está solucionado. Ya hablé con ella y me está diciendo eso cuando viene mi enemiga detrás de ella, entra al salón y me dice, qué pena, todo fue una confusión. ¿Quieres ser mi amiga? Yo no quería ni verla y ella quiere ser mi amiga. Santo remedio. Las compañías son importantes. Yo era pequeña y ella era grande. Yo era débil y ella era fuerte. Yo era cobarde. Yo me escondía de mi enemigo. Ella enfrentaba a mi enemigo, mi gigante. ¿De quién te rodeas? También es importante para el milagro. Te lo voy a decir así, todos alguna vez hemos sido el paralítico. Todos. Sin fuerza, sin poder avanzar, sin sueños, sin esperanzas, con limitaciones. Y el Señor ha enviado gente para que nos impulse, para que nos cargue, para que nos lleve. Pero también debemos ser esos amigos capaces de impulsar a otros a que consigan su milagro. Amén. Los 3 primeros ingredientes son el lugar correcto, la escucha correcta o la voz correcta y la compañía correcta. Quiero terminar con esto. El versículo 5 nos demuestra que el siguiente elemento importante es ver lo que Dios ve. Dígalo conmigo, necesito ver lo que Dios ve. El versículo 5 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Wow. Piense lo que estamos leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús está viendo, Jesús está dimensionando, Jesús está conociendo, está siendo impactado por la fe de ellos. Son 5 hombres, solo uno necesita un milagro, pero hay una fe colectiva. Y el texto dice que Jesús les dijo, o le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y yo pregunto, ¿y es que Jesús no está viendo que ellos van es para la sanidad del paralítico? Ese es el milagro que el paralítico necesita, que le sean perdonados los pecados. Porque Jesús no dice levántate y anda. ¿Qué está viendo Jesús que nosotros no vemos? Ahí están los maestros de la ley. Seguramente, indudablemente, Él quiere demostrar que Él es Dios,
que tiene poder para sanar enfermos, pero también para perdonar pecados. Pero quiero que veamos un texto que puede ampliarnos un poco más lo que Jesús está diciendo, que puede generarnos mayor entendimiento acerca de esto. Y quiero ir al Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 14, donde el Señor sana a otro paralítico. Este paralítico está en el estanque de Betesda. ¿Recuerdan lo que ocurría en el estanque de Betesda? Las aguas se agitaban, alrededor habían un sinnúmero de enfermos, y el primero que se lanzara a las aguas después de ser agitada recibía sanidad. Este paralítico lleva 38 años allí, y este no tiene los amigos que tiene el paralítico del que estamos hablando. Siempre antes se lanza a alguien y él nunca alcanza su sanidad. Jesús lo sana. Y miren lo que dice en ese versículo. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Wow. Él es sano y va al lugar correcto, va al templo. Jesús lo encuentra de nuevo en el templo y tiene una recomendación para él, tiene una advertencia para él. Le está diciendo: ven, yo te sané, 38 años estabas paralítico y yo te quité esa invalidez, pero tú debes entender algo. Hay un milagro mayor que debes buscar. El milagro mayor que debes buscar es que debes renunciar a ese pecado que quizás ha estado presente en tu vida, que debes alejarte de ciertas cosas, porque si vuelves a pecar, si vuelves a la vida de pecado, no solamente vas a ser paralítico, algo peor va a venir sobre ti. Wow. ¿Sabes qué está diciéndonos el Señor de manera contundente? El pecado le da licencia, le da permiso, le da derecho legal a la enfermedad, a la muerte, al caos, a la crisis, al fracaso, a la pérdida para venir a tu vida. Te quiero contar algo que me pasó hace unos años. Una mujer de esta casa, una oveja de esta casa, muy especial, una mujer de Dios, viene a buscarme y me cuenta que le han detectado cáncer en su vejiga, que tiene un carcinoma de grado leve y que ella debe ser sometida a algunas sesiones de quimioterapia. Ella se somete a las sesiones de quimioterapia y cuando termina el proceso de quimioterapia y va a que la revisen, se da cuenta que en lugar de disminuir el tumor que tenía en la vejiga, aumentó de tamaño. Pero no solamente aumentó el tamaño, aumentó el grado de gravedad, por llamarlo de alguna manera, en ese tumor. Por lo tanto, ella necesita ser operada cuanto antes. Empiezo a orar: Señor, a ella la operaban un sábado y empecé a orar toda la semana: Señor, te pido por ella, te pido que la ayudes. Me acuerdo que yo me tiraba al piso, rostro en tierra, intercedía por ella y le dije: mira, necesito que nos veamos el viernes, yo quiero orar por ti un día antes de que vayas al quirófano. Ella llegó a la oficina ese viernes en la mañana y el Señor me había hablado mientras yo oraba. Cuando ella se sienta en la oficina, ella viene dispuesta para que yo ore y eche fuera el cáncer y declare sanidad sobre ella. Y yo le digo: siento pena contigo, pero lo que el Señor me dijo es que tienes rencor en tu corazón y que tienes que perdonar. Ella me miró como congelada. Hoy me dice: yo te quería matar, yo quería levantarme por ese escritorio y agarrarte del pelo, porque yo decía: ¿cómo así que me hace venir hoy? Mañana me operan y en vez de orar por mí me acusa.
Empezamos a orar en la oficina y ella empezó a llorar y el Señor le empezó a mostrar muchas cosas que había guardado incluso contra su padre, que se había muerto no sé hacía cuántos años. Le empezó a mostrar cuánta rabia tenía con personas cercanas. Y ella lloraba y lloraba y decía: perdono, perdono, yo perdono ese daño, yo perdono ese abandono, yo perdono ese dolor, yo perdono. Esa fue la oración. Después de orar por eso, ordené al cáncer que se fuera. Ella se va de la oficina. El sábado entra al quirófano. Para sorpresa mía y gloria de Dios, me llama y me dice: entraron y no tengo nada. Mi vejiga está absolutamente limpia. Wow. Dele gloria al Señor. Mira, el cuerpo habla lo que calla el alma. Vuelvo a decírtelo. El cuerpo habla lo que calla el alma. El cuerpo manifiesta, el cuerpo expone lo que el alma no ha podido procesar de manera correcta. Un alma intoxicada producirá un cuerpo enfermo. Y quiero decirte esto: no perdonar es pecado. No perdonar es pecado porque Jesús dijo, cuando enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, dijo: porque si no perdonáis a los que os ofenden, tampoco mi Padre Celestial que está en el cielo perdonará vuestras ofensas. Pero también cuando Jesús quiso enseñar acerca de la importancia de perdonar, habla de un hombre que no quiso perdonar a su deudor y dice: envíenlo a la cárcel y envíenle verdugos para que lo atormenten. No perdonar le da derecho legal a los verdugos que atormentan, que son demonios que vienen a tu vida. El insomnio, la gastritis, la depresión. ¿Sabes qué es eso? Que hay verdugos que tienen derecho legal para entrar a tu vida porque hay algo que no has perdonado. María, la hermana de José, murmuró contra Moisés y vino sobre ella lepra. La murmuración es pecado. Recuerden que David venía feliz danzando, trayendo el arca del pacto a la ciudad santa, Jerusalén. Y venía danzando con el pueblo. Y Mical, su esposa, la hija de Saúl, la que le habían dado como premio porque había derrotado a Goliat, dice que cuando lo vio, lo menospreció en su corazón. Y cuando lo tiene enfrente le dice: ah, no, muy bonito, el rey con la chusma danzando, qué bonito espectáculo acaba de dar el rey. Y dice el texto: nunca tuvo hijos, esterilidad vino sobre ella. Porque menospreciar los hombres de Dios es pecado. Ver cómo Dios ve implica entender que quizás el milagro que estamos pidiendo no es el primer milagro que necesitamos. Ver lo que Dios ve es quizás entender que hay puertas en nuestra vida que están abiertas, que han permitido que la enfermedad, que la crisis, que el caos en la familia entre, y que necesitamos ponernos a cuentas con Dios, que necesitamos pedir perdón, que necesitamos arrepentimiento. Termino con esto. Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después le dice: levántate y anda. Primero lo perdonó y luego lo sanó. Wow. Para que ningún acta de decretos que estuviera en su contra lo pudiera alcanzar. Yo quiero en esta mañana invitar a aquellos que saben que huelen a milagro,
Yo quiero invitar en esta mañana a aquellos que saben que Dios está cocinando un milagro dentro de sus vidas, dentro de sus casas, dentro de sus familias, dentro de su corazón. Y que entienden que hoy el Señor los trajo a esta casa para decirles: esto es lo que necesitas para que ese milagro no se pierda, para que ese milagro sea dado a luz. Yo quiero que te pongas en pie, por favor, mientras apagamos la luz. El altar está abierto. El altar está abierto para aquellos que desean ese milagro. El altar está abierto para aquellos que dicen: Señor, tú sabes por qué he venido hoy, por qué he venido a tu casa. Tú lo sabes. Oh, yo vengo por un milagro porque yo creo en Jesús. Y Jesús es todopoderoso, para Él nada es imposible. Él es Dios sobrenatural. Tú eres, Señor, tú eres. Tú eres hacedor de maravillas. Tú eres Dios de imposibles. Tú eres Dios de hazañas. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te bendecimos. Te damos gloria y honra. Adora al Señor y declara por qué vienes por un milagro.